Audiencia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena noche y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Archivos Perdidos. Hoy desenterraremos uno de los capítulos más escalofriantes ligados a una marca reconocida en todo el mundo. Trabajadores de Coca-Cola aseguran haber vivido sucesos extraños dentro de sus fábricas, relatos que muy pocos se atrevieron a contar. Así que acomódense, apaguen las luces, y si estás haciendo algún pendiente, aquí te acompaño. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Durante un año fui trabajador en una embotelladora de Coca-Cola. Los primeros meses me quedé trabajando en el turno de la mañana. Sin embargo, algunos compañeros del turno nocturno ya no se presentaron a trabajar, pues habían rumores de que algunos los habían espantado. Es por eso que renunciaron. A mí me pidieron de favor apoyarlos en el turno de la noche. Como era el nuevo, me dio pena decir que no, así que me dijeron que me presentara el lunes en el horario de entrada. Llegué y me presentaron a mis compañeros de la zona. Estuve trabajando hasta que me tocó mi hora de comida. Me fui a comer con varios compañeros y mientras comíamos, comenzaron a decirme que siempre cargara un rosario o un crucifijo, ya que a los últimos compañeros los habían asustado muy feo. Yo les dije que sí, que tenía tatuada la cruz en el pecho. Pero también, de cierta manera, no les creía. Nunca me había pasado nada paranormal, hasta el tercer turno. Yo estaba controlando un montacargas cuando de pronto se apagó. Quise encenderlo, pero nada. Mientras intentaba prenderlo, un guardia de seguridad pasó a mi lado con su linterna prendida. A mí me dio mucha risa porque el lugar está muy iluminado y no había necesidad. Está bien oscuro, ¿verdad?, le dije sarcásticamente, pero ni siquiera volteó a verme. Me bajé del montacargas y le dije que era broma. Él solo se quedó parado con la linterna apuntando hacia enfrente. Cuando me acerqué, noté que salió como de trance. Aquel señor volteó y noté que era un señor muy viejito. De espaldas parecía muy joven, pero al dar la vuelta todo lo contrario. Sus ojos eran casi blancos, pues ya parecían desgastados. Me presenté y le dije que era el nuevo. Aquel señor parecía de pocas palabras y lo que me llamó más la atención fue que llevaba puesto un uniforme diferente al resto de guardias. Le pregunté por curiosidad y me dijo que era un uniforme antiguo, de los primeros que dio su empresa. Noté también que no quería platicar conmigo, pues sus respuestas eran frías, al igual que su persona. Se notaba rígido también. Le dije que me seguiría apurando y me di media vuelta. Rápido pasó por mi mente pedirle ayuda al encender el montacargas, así que nuevamente me giré. Cuando vi al frente, él ya no estaba cerquita de mí. Lo vi hasta el final del pasillo, 30 metros tal vez. Me sorprendió verlo tan lejos porque ni siquiera pasó un segundo. No pude quitarle la mirada y noté cómo aquel guardia caminó hasta la pared y la traspasó. No les miento, eso fue lo que vi. Se me bajó la presión, pero no tanto por el susto, sino por lo impactante que fue. Caminé muy mareado a donde habían compañeros y ellos me auxiliaron. Ya más tranquilo les dije lo que había visto y ellos llamaron a unos guardias. Les platiqué y escuché que uno de ellos dijo: «Híjole, este ya vio a don Isidro». Don Isidro era un guardia de seguridad, uno de los primeros de la fábrica y de hecho, casi ninguno lo conoció en vida, solo los más antiguos. Aquel señor murió de un infarto, o al menos eso dijeron en el turno. Al poco tiempo después de su muerte, algunos compañeros de esa época comenzaron a verlo. Después de que yo lo vi, me quedé con miedo de quedarme solo. Pero pronto me di cuenta que no solo él rondaba por la fábrica.
Un turno por ahí de las 3 de la mañana fui a los sanitarios. Noté que estaban todos vacíos y elegí el de hasta el fondo. Estaba ahí, cuando de la nada escuché la voz infantil de una niña. Ella repetía varias veces: sé dónde estás y te voy a llevar. La podía escuchar al principio casi pegada en la entrada, y poco a poco comenzó a acercarse, hasta que unos pies descalzos y llenos de lodo se pararon al frente del sanitario. Noté también que estaba como mojada, pues escurrían gotas de ella. Comencé a sentir un miedo que jamás había sentido, pues ella me susurraba del otro lado de la puerta que venía por mí. Vi cómo caminó hacia la derecha y en eso alguien entró. Algunos segundos después salí del baño, temblando y pálido. Le dije al que se estaba lavando las manos que quién estaba cuando llegó, pero me dijo que nadie, que solo estábamos nosotros. Le dije que había escuchado a una niña, pero en fin, él no me hizo caso y se salió. Yo me dirigí con los guardias y le dije que en el baño alguien estaba haciéndome bromas, porque se metieron a molestarme. Me dijeron que eso era imposible porque todos estaban trabajando. Una compañera escuchó lo que estaba hablando y le dijo al guardia: ya ves, no estoy loca. Yo también y varios hemos escuchado a una niña en los baños. Otro suceso paranormal. No podía creerlo. Por razones muy obvias, renunciaron aquellos compañeros. Lo bueno es que después de esos 2 sucesos, a mí ya no me volvieron a espantar. Dicen que quizá fue mi bienvenida. Sin embargo, a muchos en la fábrica los siguen asustando. Vi cómo en un año muchos renunciaban por lo mismo, y yo sí aguanté. Mi renuncia fue por otra cosa, no por las almas en pena que rondaban ahí. Pero sin duda alguna es aterrador encontrarse con alguna entidad como esas. Esta fue mi experiencia, audiencia. Buenas noches. Soy trabajadora de la fábrica de Coca-Cola en Chalco, y quiero relatarles lo que hace 2 años me sucedió. Justamente un martes después de salir de trabajo, me fui caminando a mi casa. Ya era algo tarde, 10:30 tal vez, y las calles ahí son muy solitarias. Y justo cuando andaba pasando una calle, vi a lo lejos a un hombre. Él venía caminando hacia mí. Sentí por unos segundos como si alguien me dijera que me diera media vuelta y corriera porque estaba en peligro. Pero seguí caminando y solo me cambié de acera. Aquel hombre que venía al frente de mí también lo hizo. Parecía que no venía con una buena intención, y al estar a escasos metros de mí, se cambió de lado. Escuché un gruñido atrás de mí justamente. No volteé, pero sentí el cuerpo de un perro rozar mi pierna. Y estaba en lo correcto. Un perro de esos grandes Rottweilers estaba caminando a mi lado. Yo me espanté porque me dio mucho miedo. Aquel perro imponía. Sin embargo, se mostró muy cariñoso conmigo y hacía esos sonidos tiernos que hacen cuando se sienten en confianza. Ese perrito me acompañó todo el camino a mi casa. La poca gente que había caminando se cambiaba de acera, y los entiendo, pues parecía muy agresivo. Le tenían miedo. Al llegar a mi casa le di las gracias a aquel perrito y me metí para sacarle un poco de agua. Pero ya se había ido. El siguiente turno nuevamente salí a las 10:15 y caminé a mi casa. Y justamente en esa misma calle, pude ver mientras caminaba que el hombre del día anterior me salió de atrás de un árbol.
Se aproximó hacia mí y noté que sacó algo de su pantalón. Me quedé paralizada esperando que me hiciera algo, pero de pronto escuché el poderoso ladrido de un perro, junto con varios gruñidos dirigidos a aquel hombre. El perro parecía furioso cuando volteé a verlo, y hasta puedo jurar que parecía que tenía rabia. Aquel hombre se me acercó un poco más, pero el perrito lo hizo retroceder con un ladrido muy fuerte. Nunca había escuchado un perro ladrar de esa manera. El hombre salió corriendo. Cuando el hombre se fue, el perrito se volteó y, moviendo la colita que tenía, comenzó a brincar de felicidad. Al estar en dos patas me ganaba de altura, pues yo mido 1,60 y me comenzó a lamer. Yo le di las gracias nuevamente mientras lo abrazaba. Cuando se puso nuevamente en 4 patas, sutilmente me mordió mi pantalón y me jaló como queriéndome decir que me fuera por otra calle. Sin duda alguna le hice caso. Mientras caminábamos, lo volteaba a ver y me preguntaba que cómo podían ser tan inteligentes. Caminé hasta mi casa en compañía de este perrito desconocido. Antes de abrir mi puerta, me arrodillé y comencé a decirle que muchas gracias mientras lo acariciaba. Noté que se ponía muy feliz y se movía muy chistoso. Me incorporé y comencé a buscar mis llaves en mi bolsa, pero no las encontraba. Saqué todo, me distraje algunos segundos y hasta el fondo estaban las llaves. Las saqué y abrí mi puerta para pasar al perrito. Le iba a dar de comer pollo, pero cuando volteé ya no estaba. No pudo irse rápido porque mi calle está larga, ni esconderse porque no había dónde. Además, mientras buscaba mis llaves, lo sentí en todo momento a mi lado, rozando mi pierna. Ya el siguiente turno me pagaron, y desde ese día mejor tomé un taxi para no encontrarme a aquel hombre, que seguro no tenía buenas intenciones. Siempre le he pedido al taxista que pase por esa calle muy despacio, para encontrarme de nuevo al perrito. Pero ya han pasado 2 años, y jamás he vuelto a ver a ese perrito Rottweiler, que me salvó en 2 ocasiones. Audiencia, antes de pasar a la siguiente historia, si disfrutas de mi contenido, presiona ese botón de like y comenta la hora en la que estás escuchando estas macabras historias. Hola, ¿qué tal? Quiero contarles una pequeña experiencia trabajando hace algunos años en una fábrica de Coca-Cola. Yo trabajaba en el turno de la tarde, pero al caer la noche, cuando el sol se ocultaba, ocurrían algunos fenómenos paranormales o inexplicables. Una ocasión, justo a las 9 de la noche, se comenzaron a escuchar pasos en el techo. La fábrica está muy alta y no hay segundo piso. El techo era de metal, y primero se escuchó cómo comenzó a caminar alguien. Solo una persona, pero segundos después, se comenzaron a escuchar más pasos en toda la fábrica. Le calculamos unas 5 personas. Se nos hizo algo extraño puesto que nunca había pasado, pero lo ignoramos. Sin embargo, se comenzó a hacer más frecuente estos ruidos en el techo, y donde se notaba más era en los comedores o en los lockers, pues ahí no llegaba tanto ruido. Esto los escuchaban los guardias de seguridad y nos decían que solo eran aves, 5 lechuzas muy grandes que habían visto. Nos contaban ellos que todas las noches caían ahí esas enormes aves y caminaban por el techo. Sin embargo, una ocasión, un guardia de seguridad llegó tarde al trabajo y comenzó a hablar con su jefe. Le dio todas las indicaciones y novedades del turno, pero había algo que se estaba olvidando. El guardia del turno nocturno le preguntó sobre aquellas 5 personas caminando en el techo. No había ningún reporte de empleados ahí arriba,
y no tenían nada que hacer ahí personas. La mayoría de los guardias se pusieron alerta y comenzaron a buscar por el patio a aquellas personas. Y en efecto, ahí habían personas con túnicas negras caminando por la fábrica. Sin embargo, ellos se ocultaron, y segundos después, solo vieron cómo salieron volando 5 lechuzas gigantes, muy grandes. Se cuenta que son brujas y que se reúnen ahí. Cada vez que escuchamos los pasos en el techo, sabemos perfectamente que esas cosas ya han llegado aquí. Y solo una vez, junto con varias compañeras, escuchamos a una de esas cosas hablar. Ya estábamos a punto de salir y solo estábamos agarrando nuestras cosas del locker. Estábamos platicando entre todos, cuando de la nada se comenzaron a escuchar pasos arriba. Y después se comenzaron a escuchar como si estuvieran saltando. Aquella cosa comenzó a hacer un ruido de cerdo y después de burro. Todos los que estábamos ahí se dieron cuenta de esto y comenzamos a tener miedo. Yo sentía que iba a romper en cualquier momento ese pedazo de metal y algo aterrador iba a caer. Pero dejaron de saltar. Y mientras todos o la mayoría estábamos mirando hacia arriba, escuchamos perfectamente cada uno de nosotros como alguien nos chistaba al oído. ¡Shh! La mayoría gritamos. Les juro que sentí como si alguien estuviera pegado a mi oído y me hablara. Y así sintieron todos. En el camión de regreso a casa, nos dimos cuenta que todos los que escuchamos eso, la oreja se nos comenzó a poner muy morada e hinchada. Todos del lado derecho. Nadie sabe qué fue lo que provocó esto, y aquella marca de la oreja se nos quitó a los días siguientes. Por varias noches se siguieron escuchando aquellos pasos y saltos, pero tratábamos de no hacerles caso. Y así, poco a poco se fueron haciendo menos frecuentes las caídas de las brujas en la fábrica de Coca-Cola.